Hola, buenos días. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este jueves, mi día preferido de la semana, abriendo una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 24 de octubre de 2019 en Cuba. Hoy comenzaré comentando las declaraciones que ha hecho Miguel Díaz-Canel en Irlanda, donde ha asegurado que para bajar el costo de los pasaportes cubanos, eso depende de Estados Unidos. Por otro lado, el predicador evangélico del que les hablé ayer ha salido multado, pero afortunadamente liberado de un juicio por desacato. Cubana de Aviación, la aerolínea estatal, ha cancelado vuelos a 7 destinos internacionales y a 2 nacionales. Ya les comentaré los detalles. Y por último, hoy trasladan los restos del dictador Francisco Franco. ¿Nos depara el futuro algo similar en Cuba? A esa interrogante trataré de responder. Y bien, presentados ya los temas, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, recién colado, breve, un poco muy amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer y largo sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar muchos de estos temas y de estas noticias en las páginas del diario digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Y también tengo que advertir a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxies anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura y lograr entrar desde Cuba a través de los servidores nacionales a nuestro sitio digital. Y dicho esto, voy a pasar a el primer tema que ya les anunciaba. Fueron unas declaraciones que ha hecho Miguel Díaz-Canel en su estancia en Irlanda. Ya saben que Miguel Díaz-Canel ha emprendido una ruta que lo llevará también a Rusia, a Bielorrusia, y ha pasado esta semana por Irlanda, donde se ha reunido con un grupo de emigrados cubanos radicados en ese país. En esa conversación ha salido el tema de los altísimos costos del pasaporte cubano. Les recuerdo que la emisión y prórroga de este documento que nos acredita como cubanos ante las oficinas de migración, los aeropuertos de todo el mundo, es uno de los más caros del planeta, por no decir el más caro. Por ejemplo, dentro de la isla, pedir la primera emisión de uno de estos documentos o pasaportes cubanos le cuesta a un nacional unos 100 pesos convertibles, en una nación donde el promedio del salario mensual no supera los $30 o 30 pesos convertibles. Si está fuera de Cuba es peor todavía, porque por ejemplo en Estados Unidos la emisión del pasaporte cuesta $420. A eso se le suma que aunque el documento dura 6 años, es obligatorio prorrogarlo cada 2 años. Y bueno, pues ese trámite también tiene un costo. De manera que las autoridades cubanas han convertido en una verdadera industria sin chimeneas o una industria de la extorsión migratoria este tema de expedir y prorrogar pasaportes de la isla. Entonces, claro está, esta es una demanda que se bajen los precios de este documento, es una demanda largamente presentada y dicha públicamente en todos los espacios, a través de las redes sociales, a través de los consulados cubanos, y esta vez pues se lo han dicho directamente a Miguel Díaz-Canel en su estancia en Irlanda. ¿Y qué ha respondido? A ver, adivinen ustedes. Pues ha respondido que aunque se está analizando el tema y se le buscará una respuesta, lo cierto es que esto depende mucho, esto estoy citando textualmente, depende mucho de cómo en materia de relaciones internacionales se comporta el gobierno de Estados Unidos hacia Cuba, ha dicho Miguel Díaz-Canel. O sea, vuelve a poner la pelota en otro lugar, la culpa, la responsabilidad fuera, cuando el hecho de emitir, imprimir e entregar un pasaporte es algo que es exclusivamente responsabilidad
y de alguna manera está absolutamente vinculado a lo que piense el gobierno cubano o la Plaza de la Revolución. Pero bueno, esta vez vuelve a ser la culpa del imperio. Y con esto me voy rápidamente al segundo tema. Recuerdan que ayer contaba la situación del activista religioso Juan Bautista Cárdenas, que en el pueblo de Esmeralda, Camagüey, había sido detenido después de estar promoviendo o difundiendo el evangelio cristiano alrededor cerca del inmueble donde radica el gobierno de Esmeralda, Camagüey. Había sido detenido, la policía consideró que había hecho un acto de desacato porque él comenzó a decir en voz alta fragmentos de la Biblia, especialmente versículos, y bueno, pues los oficiales de la autoridad tomaron esto como un gesto de desacato. Fue encarcelado desde el pasado viernes y ayer fue sometido a un juicio en el que afortunadamente no fue condenado a prisión, sino a una multa de 588 pesos. Lo cierto es que Juan Bautista Cárdenas ya está libre, tendrá que pagar esta multa y parece ser que pretende seguir haciendo lo mismo que ayer lo llevó ante un tribunal en Esmeralda, Camagüey. Y con esto me voy al tema de la aerolínea estatal cubana de aviación. Cubana de aviación a la que el humor popular, que es lo único que no nos han podido arrebatar en esta isla, la ha acompañado con el lema humorístico de cubana, si no vuela hoy, vuela mañana, porque en las últimas décadas ha sido una compañía que se ha caracterizado por la ineficiencia, las constantes cancelaciones de vuelo, las tardanzas y más trágicamente en mayo de 2018 una de las aeronaves gestionadas por Cubana de Aviación y arrendada a una firma mexicana se cayó muy cerca del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana y en ese momento, en ese trágico accidente, perdieron la vida 112 personas. Ahora Cubana de Aviación suma un escalón más, un punto más en ese récord negativo, en ese prestigio negativo que tiene y ha anunciado que cancela 7 itinerarios internacionales que cumplía hasta ahora, con vaivenes, con irregularidades, pero cumplía. Y estos son los itinerarios a Ciudad de México desde la isla, Cancún, Santo Domingo, Caracas, Puerto Príncipe, también los que conectaban a Cuba con Martinica, Guadalupe. Perdón. Y también se verán afectados 2 itinerarios nacionales entre La Habana y Santiago de Cuba y La Habana y Holguín. Dicen las autoridades cubanas de aviación que esto se trata y está directamente relacionado con las últimas medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos de penalizar o anunciar penalizaciones a esas compañías extranjeras que arrienden aviones a la isla, especialmente a Cubana de Aviación. Lo cierto es que la flota de Cubana de Aviación parece estar en números negativos hace muchos años y yo me pregunto qué pasó con los 6 aviones o las 6 aeronaves Antonov 158 que en 2012 Cuba compró a Rusia y que fueron mostradas en la prensa oficial cubana como la solución a los problemas que tenía la compañía estatal. En 6 años y medio, ¿qué ha pasado con estos 6 aviones que ninguno está prestando servicio y depende de que arrendemos naves extranjeras para poder hacer que la aerolínea nacional traslade a los viajeros a los destinos nacionales e internacionales? Yo creo que en estos casos hay mucho de responsabilidad interna, de falta de transparencia y de malas o desafortunadas decisiones a la hora de comprar aviones. Y con esto me voy ya al final de esta ventana 14 a partir de una reflexión muy personal, porque hoy en España se están exhumando los restos del dictador Francisco Franco, que serán trasladados hacia otro lugar. Les recuerdo que estaba inicialmente o hasta el día de hoy en el Valle de los Caídos,
obra monumental, enorme, muy al estilo de las obras faraónicas que se dedicaban o se dedican los dictadores y los regímenes autoritarios para prolongar, al menos visualmente, su legado y su presencia. Entonces será trasladado Franco o los restos de Franco hacia otro lugar y esto ha tardado 43 años desde que fue depositado allí en 1975, 43 años y 11 meses para que sea sacado de allí y colocado en un lugar más discreto, menos emblemático y sobre todo pues quitarle, arrancarle ese símbolo de grandeza que él había mandado hacer para sí mismo. Esto es muy interesante porque me ayuda a traer el tema hacia Cuba. En primer lugar porque vale la pena recordar que cuando murió Francisco Franco en 1975, el año en que yo nací, en Cuba Fidel Castro decretó luto oficial por 3 días. Esto es algo que la prensa oficial cubana no le va a recordar, porque ahora mismo hablan de Franco en tonos muy despectivos, pero lo cierto es que siempre hubo una corriente de cercanía, de complicidad entre ambos caudillos, Francisco Franco y Fidel Castro. Y eso llevó a que este último decretara luto oficial por 3 días tras la muerte de Franco en España. Pero quiero trascender esa cuestión histórica para reflexionar sobre el hecho de si algún día los cubanos estaremos ante la discusión pública y la decisión pública de trasladar los restos de Fidel Castro, las cenizas de Fidel Castro, de donde están actualmente en el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba, a pocos metros de la tumba del apóstol nacional José Martí. Yo soy optimista y creo que sí, que un día vamos a poder debatir todo esto públicamente, de manera transparente, sin que ninguna opinión sea penalizada por decir que se remuevan los restos o no se remuevan. Creo que eso va a ser un proceso o parte de un proceso de sanación nacional que es imprescindible para seguir adelante. Así que espero que un día vivamos como hoy lo está viviendo España, la salida de los restos del caudillo de un lugar tan emblemático como el sitio donde está enterrado José Martí. Y con esto me despido esta mañana. Muchas gracias.